noche, los padres de Mei Chen-hwan, una mujer trabajadora y de buen corazón, esperaban su regreso a casa muy preocupados por ser muy tarde. La sorprenden a punto de besar a un joven quien aparentemente la había traído a casa en su auto, resultando ser su novio. Ellos llevan 3 años juntos. Aún así, a la madre de ella no le agrada mucho, pues desea lo mejor para su hija. Además, espera que se case pronto, puesto que está a punto de cumplir 30 años y desea tener nietos próximamente, siendo la verdad que este es un joven adinerado perteneciente a una familia muy prestigiosa, pero se lo ha ocultado a su pareja, por lo que ella siempre lo apoya impulsándolo a salir adelante. Chen-hwan trabaja como empleada del departamento de ventas en una lujosa cadena hotelera, siendo muy eficiente en el desempeño de sus actividades. Llega puntualmente a la oficina donde recibe al nuevo director, quien regresaba del exterior, un hombre frío y astuto llamado Yao Chi-min. Revisando los refrigerios para la reunión de bienvenida, se da cuenta de que no son suficientes. Además, faltaba el pastel, por lo que sus compañeras deciden usar el pastel que Chen-hwan había preparado para su novio, con lo que ella no estaba de acuerdo porque había escrito unas palabras para su pareja en el postre. Pero una compañera de trabajo malintencionada lo deja en la mesa y cuando el director lo ve, le parece una total falta de respeto, así que le solicita la renuncia. Ella se disculpa sinceramente, pidiéndole otra oportunidad, pero este se niega a dársela, diciendo que no cree en las segundas oportunidades, y aunque interviene el gerente de ventas y marketing, no logran convencerlo. Ella hace lo posible para congraciarse con este. Se lo consigue en una tienda de pescar, donde una vez más le insiste, y como este se entera de que ella es la novia del heredero de la familia con la que deseaba hacer negocios, acepta darle la oportunidad que solicitó, encargándole atender a una persona muy importante con la cual debía reunirse, ocupando el cargo de su secretaria. Al día siguiente llega esta persona tan importante. Ella lo recibe siendo muy profesional, pero resultó ser el padre de su novio y además venía acompañado por su hijo, quien de inmediato intenta ocultar su rostro para que ella no lo reconozca, siendo sus esfuerzos en vano, pues Chen-hwan lo identifica y descubre que es un adinerado heredero. El señor entiende que Chi-min usó a la novia de su hijo para convencerlo de asociarse comercialmente, por lo que se marcha molesto, mientras que el novio intenta explicarle, pero ella se niega a oírlo. Más tarde, como estaba invitado a cenar, se aparece en la casa de su amada con un gran ramo de flores, pidiéndole perdón por haberla engañado. Chen-hwan conversa con este hasta que termina perdonándolo, con la promesa de que no vuelva a mentirle más nunca. La madre de ella, al enterarse de que es un heredero, se alegra, enseguida aceptando ahora sí la relación de su hija, imaginando que si logran casarse, se convertirán en una familia distinguida. Tiempo después, luego de que Chen-hwan concretara otra importante negociación, su jefe la invita junto a su familia a una fiesta que estaban organizando en su lujoso hotel por el día de San Valentín. Una vez allí, aparece su novio vestido con una armadura, se arrodilla delante de ella pidiéndole matrimonio. Al ver este escándalo, Chen-hwan se retira un poco molesta, pues su madre planeó todo eso junto a sus espaldas, prácticamente arruinando un evento de su lugar de trabajo. Luego de calmarse, conversan tranquilamente y su pareja consigue que lo perdone y hasta que acepte su propuesta matrimonial. Muy contento, se lo hace saber a su distinguida madre, a la cual no le gusta para nada esto, pues considera que Chen-hwan no está a la altura de su querido hijo. Adicionalmente, la hermana de se opone firmemente a esa unión, ya que en su momento a ella le tocó casarse con un hombre adinerado para complacer a su familia, por lo que no está dispuesta a dejar que su hermano se case con alguien que no tenga su mismo estatus social. Así que planifica una lujosa cena en un restaurante elegante para dejarles claro a Chen-hwan y a sus familiares que no pertenecen a ese mundo. Por su parte, Chi-min va a un asilo para visitar a su querida abuela, la cual le pide tratar muy bien a Chen-hwan, a quien considera su nieta. Este le responde que efectivamente cuidará de ella. Llega el día de la cena. Chen-hwan se presenta junto a su familia elegantemente vestidos para la ocasión, pero la hermana de su prometido se comporta groseramente con ellos, prácticamente humillándolos, cosa que enfurece profundamente a Chen-hwan. Así que rompe el compromiso, finalizando así la relación con su pareja y se marcha muy molesta junto a su familia.
totalmente despechada, sale por unos tragos con su mejor amiga, mientras que su ex intentaba comunicarse con ella pidiéndole perdón con muchos mensajes. Al amanecer, le prepara el desayuno a sus padres y se disculpa sinceramente con su madre por lo ocurrido, haciéndole saber que no la decepcionará y diciéndole lo mucho que la quiere, se marcha al trabajo. Jimin va a desayunar con su abuela, le propone cederle el control de un hotel tradicional propiedad de la señora con la intención de modernizarlo para atraer a huéspedes más jóvenes, a lo que la señora se muestra un poco renuente, intenta enseñarle el valor de lo familiar, cosa que para él es difícil pues ha estado solo casi toda su vida. En eso aparece la madre de Chen-hwan, pensando que éste trataba de embaucar a la anciana, lo golpea con su cartera. Rato después llega Chen-hwan, sorprendiéndose al enterarse de que su nuevo jefe es el nieto de la anciana. Se disculpa muy apenada junto a su madre. Luego conversa a solas con la abuela. Le dice que ya no sabe qué hacer con respecto a su ex y al comportamiento de su madre, de querer casarla con este para tener una mejor posición económica. Entonces, la señora le regala una valiosa pulsera, diciéndole que no importa la decisión que tome, es natural equivocarse en la vida. Lo importante es seguir su corazón. Como en el trabajo él la apoya amablemente, Chen-hwan le invita un café. Allí conversan sobre la abuela. Ella le hace saber lo mucho que la aprecia. Él percibe su sinceridad y deciden ir juntos a visitarla todos los sábados que estén disponibles. Días después, Chen-hwan es sorprendida al llegar a la oficina por sus compañeros de trabajo, quienes le informan que había sido transferida por el propio director al departamento de administración para ocupar el cargo de secretaria principal, reportándole directamente a él. De esta manera inicia las labores de su nuevo cargo, estando muy ocupada desde muy temprano hasta muy tarde, intentando ser lo más eficiente posible. A todas estas, su ex la persigue incansablemente, tratando de recuperarla, hasta la lleva a un apartamento el cual estaba dispuesto a regalárselo si ella aceptaba volver con él. Chen-hwan le pregunta si su padre le dijo que les dará ese lujoso apartamento si ella los ayuda en una licitación con la empresa en donde trabaja. El joven le responde que si los pudiera ayudar sería genial, pues si se casan serían familia, cosa que ella no acepta y se marcha muy decepcionada. Por su parte, el padre del ex igualmente intenta convencerla de que interceda ante su jefe para resultar favorecidos en la licitación. Desafortunadamente, los escucha un amigo de Jimin, el cual se lo hace saber enseguida, molestándolo notablemente, por lo que no le asigna la licitación a la familia del ex, cosa que enfurece al señor, responsabilizando a Chen-hwan de lo ocurrido. Ella intenta defenderse, pero la acusan de haber filtrado los montos de la licitación a todas las empresas participantes. Como Jimin está seguro de que su empleada es inocente, decide hacer una investigación. Por su parte, Chen-hwan también investiga el caso para limpiar su reputación, enterándose de que la mujer que la acusó fue la responsable de todo, ya que fue ella quien sobornó a una de sus compañeras de trabajo para filtrar la información de la licitación, por lo que es llevada ante la policía. Aunque se resolvió el problema, Chen-hwan le solicita a su jefe transferirla a otro cargo para estar lo más lejos posible de él y no perjudicarlo en el futuro. De esta forma, la ubica como administradora de una residencia de apartamentos de la compañía, iniciando sus actividades de trabajo incansablemente con la mejor actitud, siendo muy eficiente como siempre lo había hecho en su vida laboral, aun cuando algunos huéspedes se comportan groseramente. La madre de Chen-hwan, preocupada, va a la casa de la familia del ex, intentando hacer algo para que se reconcilien. Allí es recibida por la madre del ex, quien le cuenta lo ocurrido con la licitación y las pérdidas monetarias que sufrieron por culpa de Chen-hwan. En eso aparece ella buscando a su madre. Su excuñada aprovecha la oportunidad para humillarla una vez más, y como su exnovio no la defendió para nada, Chen-hwan, totalmente decepcionada, conversa con este a solas, cortando definitivamente cualquier lazo con este. Casualmente, Jimin presencia la situación, manteniéndose al margen.
Esto le rompe el corazón. Ahora sí, no hay esperanza alguna de volver con su ex, por lo que casi ni come, pasando sus días tristemente. Entonces, Jimin conversa con su abuela, diciéndole que como Chen Huan tiene el corazón roto y ella no había viajado en mucho tiempo, las va a llevar a dar un paseo a las afueras de la ciudad para ir a ver unos trabajos de renovación a otra propiedad de la compañía. Una vez allí, discuten en todo momento mientras él continuaba preocupado por asuntos de trabajo. Al día siguiente, Jimin se siente muy mal, hasta pierde el conocimiento por un fuerte dolor, así que ella lo lleva de inmediato a un hospital, resultando tener cálculos en los riñones. Chen Huan se mantiene a su lado, cuidándolo cariñosamente. Él le cuenta que fue abandonado por sus padres cuando era niño, siendo su abuela la que prácticamente lo crió. Después de unos días, sale del hospital y regresan a la ciudad, llevándose muy bien ahora. En cierta ocasión, al llegar a su casa, la encuentra inundada por un problema con una tubería. Como la situación era grave y tardarían en resolverlo, lleva a sus padres a un hotel, mientras que ella y su hermano regresan a la casa para intentar arreglar el desastre causado por la inundación. Adicionalmente, sus vecinos del apartamento de abajo también resultaron afectados, así que la reparación de todo, más los daños colaterales, les costaría una gran cantidad de dinero y se tardarían 2 meses en realizar los trabajos correspondientes, por lo que debían encontrar un lugar donde hospedarse durante ese tiempo. Jimin se entera de esto y muy amablemente le ofrece a Chen Huan un descuento para que se quedaran en el hotel, pero esta lo rechaza, pues aún con ese descuento su familia no tiene suficiente dinero para darse el lujo de hospedarse allí, empeorando su situación familiar, pues como a su hermano lo estaban tratando muy mal en el bufete de abogados donde trabajaba, se ve obligado a renunciar, toma sus cosas y se marcha, ocultándoselo a su familia. Pero Chen Huan no tarda en descubrirlo. Casualmente lo vio trabajando como repartidor sin que éste se diera cuenta, razón por la cual cuando llega a la casa disimula contándole de los supuestos casos en los que estaba trabajando, y ella reacciona abrazándolo con lágrimas en sus ojos por no estar pendiente de él. Así que éste entiende que se ha enterado de que ya no trabaja en el bufete y le cuenta cómo sus superiores se aprovechaban de él menospreciándolo. Al enterarse de esto, le duele mucho, ya que su hermano había aguantado todo eso en silencio. Aún así, como es un buen muchacho, promete hacer lo posible para colaborar con los gastos de la casa. Como el padre del ex estaba por dejar a su familia por irse con un amante, la hermana del ex pensó que tal vez si arreglaban su situación familiar, permitiéndole a su hermano casarse con Chen Huan, salvarían a su familia, logrando convencer a su padre de quedarse con ellos, por lo que se reúne con la madre de Chen Huan disculpándose por lo mal que se comportó anteriormente y le pide que convenza a su hija de regresar con su hermano, ofreciéndole el lujoso apartamento para que vivan tranquilamente. Totalmente convencida, la señora organiza una reunión en el hotel donde trabaja su hija, invitando a familiares y amigos. Al llegar y ver a su ex allí, Chen Huan se da cuenta de que su madre, en complicidad con este, organizó esa ceremonia de matrimonio sin su consentimiento, por lo que totalmente enfurecida les hace saber a todos que finalizó su relación con el que era su novio, y además le dice a su madre que está muy agradecida por haberla criado cariñosamente durante su vida, pero que eso no le da el derecho de meterse en sus relaciones de esa manera, cosa que indigna a la señora y le da una cachetada frente a todos. Entonces Chen Huan se marcha muy triste. Jimin va tras ella para consolarla. Allí, esta le cuenta que es la primera vez que se opone a su madre de esa forma. Al regresar a la casa, empaca todas sus cosas y cuando se está yendo, su padre, muy triste, le pide que por favor se cuide entregándole su tarjeta bancaria con algunos ahorros para que no pase dificultades. Su amiga la lleva hasta el asilo donde vive la abuela, quien cariñosamente la consuela ofreciéndole quedarse con ella el tiempo que desee. Aun cuando ya no vive con sus padres, ella continúa con las reparaciones de la casa, pero muy orgullosa, la madre rechaza su ayuda, prefiriendo vivir en la casa totalmente destrozada que aceptar la colaboración de su hija malagradecida.
Tiempo después, Jimin va a visitar a su abuela y la consigue inconsciente en el suelo, así que la lleva de inmediato al hospital. Seguidamente le avisa a Chen-hwan, quien va rápidamente a verla junto a su hermano, torciéndose el pie al llegar al hospital. Afortunadamente, la anciana logra superar el incidente, pero está muy dolida por enterarse que su nieto regresó solo para convencerla de cederle el control del hotel tradicional que tanto desea, cosa que la anciana no está dispuesta a hacer, y este le dice entonces que se rendirá por ser más importante su salud. Al oír esto, la señora se muestra complacida por sentir su calidez humana. Luego aparecen los familiares de Chen-hwan. La abuela les pregunta si solucionaron el problema de la inundación de la casa. Le responden intentando ocultar que no han avanzado con las reparaciones. Entonces la anciana amablemente les ofrece su casa antigua para que se hospeden el tiempo que sea necesario. La madre se alegra al oír esto y Chen-hwan acepta muy apenada. De esta forma se mudan dándose cuenta al llegar que la residencia debe ser muy valiosa, por lo grande y espaciosa hasta con un lindo jardín. Después, la anciana le dice a Chen-hwan que es importante ser independiente, pero no hay que olvidar que la familia está allí para apoyarse los unos a los otros. No está mal aceptar ayuda, puesto que nos acerca más a nuestros seres queridos. Finalmente, la anciana es dada de alta. El padre de Chen-hwan le obsequia un gran ramo de rosas por pedido de su hija, como agradecimiento por todo lo que ha hecho por ellos, y esta los invita a una cena familiar en su hotel tradicional. Jimin le compra un vestido hermoso a su querida abuela para que lo luzca en la cena, pero lamentablemente la anciana sufre un infarto fulminante, falleciendo repentinamente. En ese momento, su nieto y Chen-hwan acababan de llegar para buscarla con los obsequios que le llevaban, entristeciéndose enseguida al enterarse de la mala noticia. El siguiente día asisten al funeral, un momento muy conmovedor donde Chen-hwan pronuncia unas palabras diciéndoles a todos que como a la anciana le gustaba sonreír, intentarán despedirla con alegría. En eso, el abogado de esta les dice a la familia que la abuela había preparado un video para ser proyectado durante su funeral. Allí les dice unas sentidas palabras a sus seres queridos, despidiéndose, prometiendo reencontrarse en el cielo. Todos rompen en llanto, especialmente Chen-hwan, quien llora desconsoladamente junto a su familia. Más adelante, ella y Jimin conversan consolándose mutuamente. Este le cuenta cómo la abuela se hizo cargo de él desde que era pequeño, ayudándolo a salir adelante en su vida. Días después, mientras visitaban la tumba de la anciana, Chen-hwan recibe una llamada del abogado, quien le hace saber que la abuela, en su testamento, les había dejado algunas cosas a cada miembro de su familia, dejándole a Chen-hwan su tan preciado hotel tradicional que tanto deseaba Jimin, cosa que la sorprende enseguida, ya que no sabían que el complejo hotelero era propiedad de la anciana. Esto no le cae para nada bien a Jimin. Su amigo le recomienda olvidarse de eso y regresar al extranjero, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Sabe que su abuela lo quería mucho y que hizo esto por alguna razón. Además, piensa que Chen-hwan no tiene la experiencia necesaria para manejar correctamente ese hotel, por lo que se propone recuperar el control del mismo. Así que le propone a Chen-hwan entregarle la mansión que heredó de su abuela a cambio del hotel, alegando tener más conocimientos para manejarlo exitosamente. Pero ella le dice que si la anciana se lo heredó fue por algo. Además, es bastante capaz y dará lo mejor de sí misma para manejar el lugar, y rechaza su propuesta. De esta forma, Chen-hwan inicia sus funciones dirigiendo el hotel tradicional, trabajando incansablemente, resultando un poco difícil la adaptación, pues nunca antes había manejado un hotel, enfrentando problemas que surgen mientras ejerce sus funciones y resolviéndolos astutamente. Gracias a su buen desempeño, se gana el respeto de Jimin, quien le ofrece su apoyo incondicional a partir de ese momento. Ella le dice que la abuela le enseñó que debe expresar agradecimiento y sus sentimientos directamente. Entonces él le confiesa que le gusta mucho. Sorprendida, no sabe qué responder, permaneciendo en silencio.
Las cosas se complican un poco cuando el jefe de Jimin lo presiona para que recupere el control del hotel tradicional, dándole un mes de plazo, molestándolo notablemente. Finalmente, Jimin decide mudarse a la casa que heredó, pero la familia de Chenhwan no tenía otro lugar a donde irse, por lo que terminan viviendo juntos. Con la convivencia, Jimin poco a poco se va ganando el cariño de los padres de su amada, sintiéndose en familia. Más adelante, la madre de Chenhwan prepara una deliciosa comida con la esperanza de que su hija regrese a la casa, pero tristemente esta no aparece, por lo que decide ir a llevarle la comida al trabajo, acompañada por Jimin. Una vez allí, la señora ve que un hombre está maltratando a su hija, así que la defiende ferozmente usando su zapato. Esto hizo que la relación entre madre e hija mejorara considerablemente y Chenhwan decide regresar a la casa. Por esos días, llega del extranjero la hija de una socia de Jimin, a quien conoce desde hace mucho tiempo y la trata como a una hermana menor. Esta chica le pide que la lleve a cenar. Una vez en el restaurante, le pide que sea su novio directamente, siendo rechazada pues él solo la aprecia como una amiga. Chenhwan se entera de la llegada de la chica quien supuestamente es novia de Jimin, cosa que la pone celosa. Se comunica con su mejor amiga pidiéndole consejos al respecto. Por su parte, la chica recién llegada sospecha que Jimin está enamorado de Chenhwan. Entonces decide ayudarlo para que concrete una relación con esta. Por ello, solicita trabajo en el hotel. Al anochecer, Chenhwan regresa muy cansada del trabajo. Se encuentra con Jimin, quien la invita a dar un paseo para despejarse. Ella acepta pidiéndole que deje su auto y se suben a un autobús turístico haciendo un tour nocturno por la ciudad. Él le confiesa sus sentimientos pidiéndole ser su novia, dejándole claro que estaba hablando en serio. Mirándolo a los ojos, ella le pide que se lo pruebe, desconcertándolo. Entonces, ella toma la iniciativa y lo besa apasionadamente, demostrándole que corresponde a sus sentimientos, iniciando así una relación romántica. Más adelante, madre e hija vuelven a tener una fuerte discusión por un problema con otros familiares. La chica nueva presencia todo esto y va a visitar a la señora para animarla un poco. También aparece Jimin, llevándole algunos obsequios en nombre de su hija, diciéndole que pronto se resolverán las cosas. Finalmente, consiguen reconciliarse una vez más y por primera vez la señora se disculpa sinceramente con su hija por todos los problemas que le ha causado a lo largo de su vida. Por esos días, Chenhwan afronta problemas en el hotel que la dejan tan exhausta que hasta comienza a enfermarse por el exceso de trabajo. Al verla tan decaída, Jimin la lleva al hospital, donde la internan de inmediato, pero en esta ocasión él no podrá quedarse cuidándola debido a un importante viaje de negocios que tenía planificado. Tiempo después, aparece el padre de Jimin, luego de salir de la cárcel buscando a su hijo. Chenhwan se lo informa a su pareja y este regresa enseguida a la ciudad, llevándose a su padre al aeropuerto para que abandone el país lo más pronto posible, pues no desea volver a tener contacto con este más nunca. El señor consigue escaparse y se va al hotel, donde se entera de que Chenhwan está al frente del mismo y de la relación que tiene con su hijo, así que decide recuperar el control del hotel, causándole problemas a Chenhwan. Para ello, prácticamente pone a los empleados en su contra. La socia y madre de la amiga de Jimin, quien también tenía la misión de recuperar el control del hotel, une fuerzas con el padre de este. Le ofrece una gran cantidad de dinero para que recupere el hotel y el señor accede. Se reúne con la madre de Chenhwan para planear el matrimonio de sus hijos. Esta no sabía de su relación, así que investiga y cae en cuenta de que él es un hombre bueno que ama mucho a su hija y termina aprobando su noviazgo. Luego se reúne una vez más con el señor y le pide que se mantenga alejado de la relación de sus hijos, a lo que éste se rehúsa, solicitando asistir a la boda. Más adelante, roba una tarjeta de acceso al hotel, pero al compartir con su hijo y su nuera, siente remordimientos, ya que ahora lo hacen sentir parte de la familia. Aún así, le entrega la tarjeta a la socia nefasta, quien sabotea el hotel provocando un corte de electricidad. Entonces, el señor confiesa todo. De esta manera, se enteran de que quien estaba detrás de todo esto era la socia, así que van a su oficina junto a la policía para detenerla. Resuelto el problema, él llama por teléfono a su padre, quien se había escapado muy apenado. Jimin
Le pide que regrese, pues ya lo había perdonado, pero lamentablemente el señor es atropellado mientras cruzaba la calle y aunque es llevado al hospital, termina falleciendo trágicamente. Al enterarse de esto, Jimin cae en una profunda tristeza, totalmente desolado, mientras que su amada lo acompaña manteniéndose a su lado. Como al día siguiente era el cumpleaños de Jimin, su suegra intenta animarlo, pero no lo logra. Tiempo después, consigue ir recuperándose de su pérdida y lo visita en el cementerio. Muy conmovido, se despide de su padre quedando en paz. Así, las cosas parecen mejorar. El hotel fue nombrado como uno de los 10 mejores del país, por lo que Chen Huan felicita al personal anunciando bonificaciones para todos, mientras que Jimin fue ascendido. Pero como la vida no es perfecta, a la madre de Chen Huan le informan que podría tener un tumor en los pulmones. Se lo oculta a su familia para no preocuparlos. Agobiada, la señora decide marcharse, por lo que todos comienzan a buscarla muy preocupados. En eso, reciben una carta en donde ésta les cuenta que está gravemente enferma. Luego de investigar, descubren que la señora se fue a su ciudad natal. De esta forma, viajan, llegando a la antigua casa de esta, donde la encuentran e intentan convencerla de que regrese a casa para que comience su tratamiento, pero la señora se niega. Entonces, se turnan entre todos para pasar tiempo allí acompañándola, insistiéndole en regresar para su tratamiento. Un día la llevan al teatro de sombras, en donde la sorprenden con una obra hecha especialmente para ella, que plasmaba su vida, interpretada por Chen Huan y Jimin. Como su sueño fue convertirse en una gran cantante de ópera tradicional, la convencen de cantar frente a todos, dando una hermosa presentación, cumpliendo así su sueño. Al finalizar la velada, observan los fuegos artificiales, pidiendo deseos, y la señora pide que toda su familia esté sana y unida. Finalmente, la convencen de regresar a la ciudad y seguir su tratamiento. Un año después, la señora logró superar su padecimiento, luego de una exitosa cirugía. Ahora, la familia está más unida que nunca. Hasta el hermano formalizó una relación con su mejor amiga. Como se acercaba el Festival del Medio Otoño, organizaron un evento en la ciudad natal de la señora para celebrar la colaboración entre el grupo hotelero manejado por Jimin y el complejo liderado por Chen Huan, inaugurando un nuevo hotel tradicional con la excelencia de la modernidad y la calidez de lo familiar, como se lo inculcó su querida abuela. De esta manera, dan inicio a una nueva etapa en sus vidas, rodeados de sus seres queridos, compartiendo alegremente en familia.